Bienvenidos al Instituto Tecnológico de Mérida a la materia de comportamiento organizacional. Soy la maestra Dawn López y a continuación estudiaremos el tema conflicto. En este tema estudiaremos tipos de conflicto, procesos del conflicto, soluciones del conflicto, resultados del conflicto y estrategias de negociación. El conflicto forma parte de la vida de relación de las personas y de los grupos. No es un hecho negativo que debe ser eliminado, como se creía tradicionalmente, haciéndolo sinónimo de violencia e irracionalidad, intentando evitarlo y resolverlo cuando surgía. Aunque el conflicto suele estar ligado a aspectos negativos que hay que procurar eliminar o atenuar, también puede generar pautas de evolución y desarrollo. Una sociedad sin conflictos permanecería estancada. Es por ello por lo que la idea no está en evitar conflictos como manejarlos para darles un uso constructivo y positivo orientado al desarrollo personal o grupal. De acuerdo con lo que manifiesta Yubero, el conflicto puede ser considerado como una parte del combustible que permite poner en marcha la maquinaria social. Existen muchas definiciones de conflicto. Enseguida exponemos algunas de ellas. Se define el conflicto de dos o más ideas y opiniones que no concuerdan. Esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto se produce un enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión, donde una de las partes intenta imponerse a la otra. La conducta que resulta de un proceso en el que una unidad busca un incremento de su propio interés en su relación con los otros. Este incremento debe resultar de una acción determinada, no de una circunstancia fortuita. Las unidades no están en conflicto cuando no existe interferencia deliberada o si ellos han llegado a un acuerdo sobre su posición final, pero acontecimientos fuera de control impiden o obstaculizan su consecución. Siempre que tienen lugar actividades incompatibles, pudiendo consistir esa incompatibilidad en prevenir, obstruir, interferir, perjudicar o de algún modo hacer menos probable o menos efectiva la acción de uno a través de la del otro. Proceso interactivo que, como cualquier otro, incluye las percepciones, emociones, conductas y resultados de las partes que intervienen. Este proceso se inicia cuando una parte percibe que la otra ha frustrado o va a frustrar algún fenómeno o evento relevante. De acuerdo entre los miembros acerca de los medios de la organización, los fines o ambos. Una situación en la que unos actores o bien persiguen metas diferentes, definen valores contradictorios, tienen intereses opuestos o distintos o bien persiguen simultáneamente y competitivamente la misma meta. ¿Cuáles son los tipos de conflicto? Conflicto de información, conflicto de interés, conflicto de relación, conflicto laboral, conflicto escolar, conflicto de valores, conflictos grupales y conflictos personales. Conflicto de información. Sucede cuando existe una falta de información que le impide a la persona la toma de decisiones de forma correcta. Se dicen conflictos innecesarios que se generan por insuficiente información entre las partes del conflicto. Surgen cuando la información de las partes no es compatible, al igual que los procedimientos usados para recoger datos. Conflicto de interés es cuando en una relación, ya sea laboral o personal, una de las personas considera o pone más empeño en la satisfacción de sus necesidades antes que la de los otros. Se crea por la competición donde las partes sacrifican las necesidades de sus oponentes para satisfacer las suyas. Conflicto de relación es el resultado del rendimiento de emociones negativas o percepciones incorrectas a causa de una mala comunicación entre las personas. Los problemas de este tipo de conflictos da paso a los conflictos innecesarios o irreales. En estos conflictos de relación mayormente se crean discusiones y llegan a convertirse en conflictos destructivos. El conflicto laboral ocurre cuando en el ambiente laboral una persona vive divergencias frente a sus jefes o entorno en general. El conflicto escolar sucede cuando se afecta de manera negativa a cualquier miembro de la institución.
Conflicto de valores ocurre cuando existe una incompatibilidad o diferencias en la forma de creer o actuar en las personas, es decir, que lo que puede ser valorado como una acción buena para unos es considerado malo para otras personas. Conflictos grupales. Los problemas surgen entre más de dos personas creados por cuestiones ideológicas como son las diferencias económicas o sociales, las ideas religiosas, políticas, etc. Conflictos personales. Estos generalmente surgen en la familia, en la escuela, en el trabajo, donde la persona tiene alguna inconformidad o ciertos perjuicios. En estos conflictos las emociones toman un papel de gran importancia. Proceso del conflicto. El proceso del conflicto tiene 5 etapas diferentes. En la etapa 1 está la oposición potencial o incompatibilidad, que son las condiciones previas, la comunicación, la estructura, variables personales. En la etapa 2 está la cognición y personalización, que es el conflicto percibido y el conflicto sentido. En la etapa 3 están las intenciones al manejar el conflicto, como la competición, colaborar, compromiso, evitar acomodarse. En la etapa 4 está el comportamiento de las partes, la reacción del otro. En la etapa 5 son los resultados, mayor desempeño del grupo o menor desempeño del grupo. Solución creativa de los conflictos. Primero hay que tomar en cuenta lo siguiente: concientizar que un conflicto no es un problema. Surgen de muchas fuentes y lo hacen en muchas direcciones. Varían en la rapidez con que aparecen y el grado en que son predecibles. Cuando más efectiva sea la manera en que se comuniquen sus diferencias y los puntos de concordancia, serán de mejor comprensión las preocupaciones del otro, y así se podrán mejorar las probabilidades de alcanzar un acuerdo aceptable para ambas partes. Los autores Lisser y Achua dicen que los buenos líderes promueven la solución del conflicto y generan actitud de colaboración en toda empresa. Gross habla de 6 habilidades esenciales para manejar los conflictos. Crear y mantener un vínculo incluso con su adversario. La clave para desarticular un conflicto radica en establecer un vínculo o establecerlo con la otra parte. Los líderes deben aprender a diferenciar entre la persona y el problema y evitar las relaciones negativas a los ataques y las emociones intensas. Segundo, entablar un diálogo y negociar. Es importante no apartar la conversación del tema en cuestión, mantenerse concentrado en un resultado positivo y ser consciente de la meta común. No hay que mostrarse hostil ni agresivo. Tercero, poner el pescado sobre la mesa. Esta expresión significa plantear una cuestión difícil sin hostilidad. Una vez que se plantea el problema, puede empezar a aclarar el enredo. Hay que ser directo pero respetuoso y hablar en el momento oportuno. 4. Comprender la causa del conflicto. Entre las raíces de una discrepancia se cuentan las diferencias en materia de objetivos, intereses o valores. El poder, la rivalidad, la inseguridad, la resistencia al cambio y la confusión. Muchos conflictos parecen obedecer a intereses, cuando en realidad son producto de necesidades de roles, son otros motivos de desacuerdo. 5. Aplicar la ley de la reciprocidad. Es la base de la cooperación y la colaboración. En general, lo que uno da es lo que recibe. El intercambio y la adaptación interna permiten que los individuos sean capaces de identificarse con los estados interiores del otro. Sexta, construir una relación positiva. Una vez establecido un vínculo, hay que nutrir la relación y seguir tras el logro de sus objetivos. Tratar de equilibrar la razón y la emoción, porque emociones como el miedo, el enojo, la frustración pueden desbaratar acciones bien planteadas. Entender el punto de vista de la otra persona, lo comparta o no. Resultados de los conflictos. Perder, perder. Corresponde a una situación en que el conflicto se deteriora hasta el punto de que sus participantes quedan peor de cómo estaban. Perder, ganar es una situación en que una persona, llamada sujeto A, es derrotada, mientras que la otra, sujeto B, sale victoriosa. Ganar, perder
Se invierte la situación, de modo que B pierde ante A. Ganar, ganar. Del conflicto en las ambas partes perciben que obtuvieron una posición mejor del existente antes de iniciarse el conflicto. Definición de estrategias de negociación. Schermerhorn dice que la negociación tiene un significado especial en el escenario de trabajo. Hellriegel afirma que la negociación es un proceso en que dos o más personas o grupos con metas comunes y contrarias expresan y examinan propuestas específicas para un posible acuerdo. Tipos de negociación. Hellriegel dice que hay 4 tipos básicos de negociación que son distributiva, integradora, actitudes, intraorganización. Negociación distributiva. Schermerhorn dice que los gerentes y demás trabajadores entablan comúnmente negociaciones entre ellos en relación con los recursos organizacionales escasos. Hay 2 tipos de negociación. Negociación distributiva dura tiene lugar cuando cada una de las partes no cede para salir con la suya. El enfoque duro puede llevar a un resultado de tipo ganar-perder en el cual cada parte busca dominar y ganar. Negociación distributiva suave tiene lugar cuando una de las partes está dispuesta a hacer concesiones a la otra a fin de superar el problema. El enfoque suave conduce a la conciliación en la cual una de las partes cede frente a la otra o una concesión en la cual cada una de las partes renuncia a algo de valor a fin de alcanzar un acuerdo. Negociación integradora. Menciona que en la negociación integradora, también llamada negociación con base en los principios, el énfasis recae en los méritos de los asuntos de negociar. Estrategias de resolución. Hellriegel dice que las intenciones ayudan a que los participantes elijan sus estrategias. Cada una de ellas corresponde a grados distintos de preocupación por el resultado propio y el de la otra persona, además de que cada una tiene un resultado predecible: acción de evitar, fuerza, acuerdo mutuo y confrontación. Aspectos éticos de la negociación. Para mantener buenas relaciones de trabajo en las negociaciones, los gerentes y demás partes implicadas deben luchar por estándares éticos elevados. Muchas gracias por tu atención.